Si colocáramos el monte Everest dentro de la fosa de las Marianas, todavía quedaría casi 1,5 kilómetros de agua sobre su cima antes de alcanzar la superficie. A casi 11 kilómetros de profundidad, en el punto más bajo del planeta, la luz de una cámara atravesó aguas que jamás habían recibido un solo rayo de sol. Entonces, algo apareció frente al objetivo. No debería haber estado allí. Nada de aquel tamaño, tan intacto y aparentemente tan cómodo, parecía capaz de sobrevivir en un lugar donde la presión podría aplastar una estructura de acero en cuestión de segundos. Pero allí estaba, desplazándose tranquilamente por el fondo del mundo. Cuando las imágenes llegaron a la superficie, los científicos que llevaban años estudiando aquel lugar guardaron silencio y comenzaron a revisar todo lo que creían saber. ¿Qué había captado realmente aquella cámara en la oscuridad? El descenso. En 2019, el explorador Víctor Vescovo entró en un sumergible construido especialmente para descender hasta el abismo Challenger, la zona más profunda conocida de la fosa de las Marianas. Aquello no era simplemente una inmersión, era como encerrarse voluntariamente dentro de una pequeña esfera metálica y dejarse caer hacia una región donde cualquier error podía ser mortal. Al principio, el agua exterior era de un azul brillante, como el de cualquier jornada normal en el océano. Pero, conforme el sumergible descendía, la luz comenzó a desaparecer. En pocos minutos, la oscuridad lo cubrió todo. Llegó un momento en el que habría sido imposible ver una mano colocada frente a la ventana. Solo quedaban el zumbido de las máquinas, los instrumentos de navegación y un ser humano descendiendo en soledad. El viaje hasta el fondo duró cerca de 4 horas. 4 horas atravesando agua negra. Con cada metro, la presión aumentaba. Al llegar al lecho oceánico, superaba los 16.000 kilogramos por centímetro cuadrado, aproximadamente 1,000 veces la presión atmosférica que experimentamos en la superficie. Si una junta fallaba o aparecía una pequeña grieta, no habría tiempo para reaccionar. No existiría una herida ni una lenta inundación. El sumergible colapsaría casi instantáneamente. A esa profundidad tampoco existe un rescate inmediato. Ningún equipo puede descender con rapidez para ayudar. Si algo sale mal en el fondo de la fosa de las Marianas, la persona que se encuentra allí está sola de una manera que muy pocos seres humanos han experimentado. Finalmente, a unos 10.900 metros, el sumergible tocó el fondo. La humanidad había llegado nuevamente al punto más profundo de su propio planeta. Vescovo no había descendido por una orden militar ni por una misión de rescate. Lo hizo porque comprendía algo que solemos olvidar. Hemos cartografiado partes de Marte con mayor detalle que el fondo de nuestros océanos. Incluso en 2019, el lugar más profundo de la Tierra seguía siendo casi tan desconocido como la superficie de otro mundo. Entonces se encendieron las luces, y las cámaras comenzaron a grabar. Un mundo diferente. La fosa de las Marianas no es simplemente una grieta profunda. Es una zona de subducción, un lugar donde la placa tectónica del Pacífico se introduce lentamente bajo la placa de las Marianas. Ese proceso lleva millones de años deformando la corteza terrestre. Para comprender la escala, imaginemos que dejamos caer el monte Everest completo dentro de la fosa. Incluso su cima permanecería cubierta por más de 1 kilómetro de agua. El fondo está sometido a una presión superior a 1,000 atmósferas. La temperatura apenas supera el punto de congelación. Pero quizá lo más inquietante sea la oscuridad. La luz solar prácticamente desaparece antes de los 1,000 metros de profundidad. El fondo de la fosa está casi 10 veces más abajo. Durante millones de años, ningún amanecer, ninguna luna y ninguna estrella han iluminado ese lugar. Allí abajo no importa si los ojos están abiertos o cerrados. El resultado es exactamente el mismo. Oscuridad total. Sin luz, no existen plantas capaces de producir alimento mediante fotosíntesis. La mayor parte de la materia nutritiva debe descender desde las aguas superiores. Restos de organismos, fragmentos diminutos y partículas orgánicas caen lentamente a través del océano formando lo que los científicos llaman nieve marina. Un pez puede morir cerca de la superficie y comenzar una caída silenciosa de varios días. Su cuerpo atraviesa capas de agua cada vez más frías y oscuras hasta que lo que queda de él alcanza un suelo que jamás ha visto el sol.
esa parecía ser casi toda la comida disponible. Presión aplastante, frío constante, oscuridad absoluta y unas pocas partículas descendiendo desde un mundo lejano. La conclusión parecía evidente: nada complejo podía vivir allí. Durante mucho tiempo, los científicos estuvieron tan convencidos que llamaron a estas profundidades Zona Hadal, en referencia a Hades, el reino de los muertos de la mitología griega. Bautizamos aquel lugar como el mundo de los muertos antes de haberlo observado correctamente. La antigua creencia. Durante gran parte del siglo XIX, los científicos pensaban que el océano profundo estaba prácticamente vacío. Los primeros equipos utilizados para recoger muestras regresaban con barro, sedimentos y muy pocas señales de vida compleja. Cada red vacía reforzaba la misma idea. Las grandes profundidades formaban un desierto submarino. En 1960, el batiscafo Trieste llevó a Don Walsh y Jacques Piccard hasta el abismo Challenger. Ambos afirmaron haber visto vida en el fondo. Sin embargo, la tecnología de aquella época era limitada. Las cámaras no consiguieron imágenes claras y la visibilidad era mala. Sin pruebas visuales convincentes, la duda terminó imponiéndose. Durante años continuó dominando la imagen de un fondo oceánico silencioso, oscuro y casi estéril. Pero quizá el problema no era que no existiera vida. Quizá simplemente no teníamos una forma adecuada de verla. A partir de la década de 1970, la tecnología comenzó a mejorar. Aparecieron vehículos operados remotamente, cámaras capaces de soportar mayores presiones y sumergibles más resistentes. Poco a poco, las máquinas comenzaron a penetrar en las profundidades, y cada nueva observación debilitaba la antigua certeza. En 1977, los científicos descubrieron fuentes hidrotermales en el fondo oceánico. De ellas brotaba agua extremadamente caliente y rica en minerales, como si fueran volcanes submarinos. Pero lo sorprendente no eran las fuentes, era todo lo que vivía alrededor. Comunidades completas de organismos se alimentaban, reproducían y formaban cadenas tróficas en absoluta oscuridad. No dependían de la luz solar. Algunos microorganismos obtenían energía directamente de sustancias químicas mediante un proceso llamado quimiosíntesis. El descubrimiento cambió las reglas. La vida podía existir en lugares que la luz nunca había tocado. Cada vez que los humanos marcaban un límite y afirmaban que la vida no podía cruzarlo, el océano demostraba que ya lo había hecho. Sin embargo, aquellas comunidades habían sido estudiadas a profundidades menores. La región más profunda de las fosas seguía siendo casi desconocida. Nadie sabía con certeza qué podía existir en el verdadero fondo del planeta. La misión de 2019. En 2019, Víctor Vescovo organizó la expedición Five Deeps, cuyo objetivo era alcanzar el punto más profundo de cada océano. Para llegar al abismo Challenger, utilizó el sumergible de DSV Limiting Factor, diseñado específicamente para soportar la presión de las mayores profundidades. En su exterior, se instalaron cámaras de alta definición capaces de registrar detalles en completa oscuridad. Vescovo realizó varias inmersiones por debajo de los 10.000 metros. Cada una implicaba horas de descenso, varias horas en el fondo y otras 4 horas de regreso. Todo dentro de una esfera metálica rodeada por el peso de casi 11 kilómetros de agua. En el barco de apoyo, el biólogo marino Alan Jamieson esperaba las grabaciones. Jamieson había dedicado gran parte de su carrera al estudio de la zona Hadal. Había pasado años defendiendo la idea de que aquellas regiones merecían atención científica. Cuando las imágenes aparecieron en las pantallas, no buscaba entretenimiento. Comparaba cada movimiento con lo que sus conocimientos le indicaban que debía encontrar. Y lo que vio no coincidía con sus expectativas. Había demasiada vida. Incluso quienes aceptaban que algunos organismos podían sobrevivir allí, imaginaban individuos aislados, separados por enormes extensiones de fondo vacío. Pero cuando las luces alcanzaron el suelo, las cámaras mostraron algo completamente diferente. La vida llenaba la imagen. Los primeros en aparecer fueron los anfípodos, pequeños animales parecidos a camarones. En cuanto se colocó alimento frente a las cámaras, llegaron en cantidades enormes. Bajo las luces dejaron de parecer organismos individuales. Se convirtieron en una nube en movimiento, una masa viva agitada en el agua negra. Los científicos esperaban encontrar un cementerio vacío. En cambio, contemplaron un frenesí de alimentación.
Después aparecieron los pepinos de mar. Avanzaban tranquilamente sobre el sedimento, buscando restos de comida del mismo modo que sus parientes de aguas poco profundas. No parecían criaturas luchando desesperadamente por sobrevivir. No mostraban pánico ni agotamiento. Se comportaban como habitantes realizando actividades normales en su propio hogar. Ese detalle era quizá el más desconcertante. No estaban soportando el abismo como un último refugio. Vivían cómodamente en él. El desierto muerto imaginado durante generaciones resultó ser un vecindario activo, una ciudad escondida. La abundancia fue solo la primera sorpresa. Cuando Jamieson examinó las imágenes con mayor atención, descubrió también una gran diversidad. No existía una única especie resistente viviendo de forma aislada. Había distintos tipos de anfípodos. Algunos eran delgados y rápidos. Otros eran más robustos y permanecían cerca del fondo. También aparecieron varias clases de pepinos de mar, gusanos, isópodos y organismos que apenas se habían registrado anteriormente a semejante profundidad. No se trataba de individuos desconectados. Formaban una red alimentaria. Los carroñeros consumían la materia muerta que descendía desde arriba. Otros organismos filtraban nutrientes del agua. Los depredadores cazaban animales más pequeños. Cada especie parecía ocupar una función. Un ecosistema tan organizado no aparece de un día para otro. Necesita muchas generaciones para desarrollarse, especializarse y alcanzar cierto equilibrio. Eso significa que la vida no llegó accidentalmente a la fosa para morir. Se estableció allí. Se adaptó durante miles o quizá millones de años. Mientras nosotros imaginábamos que el fondo estaba vacío, un ecosistema completo funcionaba en secreto. Todavía quedaba una última suposición. Aunque hubiera mucha vida, se esperaba que fuera lenta y casi inmóvil. En un entorno frío y con tan poco alimento, los organismos deberían conservar cada pequeña cantidad de energía. Pero las cámaras tampoco mostraron eso. Los anfípodos se desplazaban con rapidez. En cuanto aparecía comida, competían agresivamente por ella. Algunos peces nadaban con movimientos suaves y controlados, como los peces de aguas superficiales. No parecían estar muriendo lentamente, estaban prosperando. Para los seres humanos, aquel ambiente representa una sentencia de muerte. Para ellos, es simplemente su hogar. Construidos para la oscuridad, ¿cómo puede un organismo sobrevivir a una presión capaz de destruir un submarino? Parte de la respuesta está en que sus cuerpos contienen principalmente agua. El agua apenas se comprime. La presión interna de estos animales se mantiene equilibrada con la presión exterior. No están resistiendo activamente el peso del océano. La fuerza empuja desde fuera y desde dentro de manera casi equivalente. Pero la verdadera adaptación ocurre dentro de sus células. Sus proteínas conservan su forma bajo presiones que deformarían las nuestras. Las membranas celulares contienen grasas especiales que permanecen flexibles en el frío. Sus enzimas continúan funcionando en condiciones extremas. Y lo más sorprendente es que no utilizan una biología completamente diferente. Emplean la misma maquinaria básica que nosotros, ajustada en lugares concretos. La vida no necesita transformarse en algo alienígena para conquistar un entorno imposible. Solo necesita modificar algunos mecanismos esenciales. Esto vuelve mucho más borrosa la frontera entre los lugares habitables y los que no lo son. Gigantes y sombras. Algunos de los organismos observados no solo eran abundantes y activos, también eran inesperadamente grandes. Ciertos anfípodos alcanzaban entre 15 y 20 centímetros, varias veces el tamaño de sus parientes de aguas menos profundas. Pero el animal que más llamó la atención fue el pez caracol. Medía alrededor de 20 o 25 centímetros y poseía un cuerpo blando, pálido, casi transparente y de aspecto gelatinoso. Atravesaba el haz de luz como una criatura incompleta o fantasmal. Según las antiguas teorías, aquel cuerpo debería haber sido destruido por la presión. Sin embargo, estaba intacto. Sus aletas funcionaban con normalidad y se desplazaba tranquilamente por el agua más aplastante del planeta. No parecía un monstruo protegido por una armadura. Parecía frágil. Y eso era precisamente lo inquietante. El animal que rompía las reglas no tenía aspecto de ser fuerte. Era suave y delicado. Sin embargo, vivía donde una estructura de acero podía colapsar. Las imágenes obligaron a los científicos a reconsiderar los límites de la vida. Pero el mayor misterio no estaba en lo que las cámaras mostraban claramente. Estaba en lo que quedaba fuera de la luz.
Los focos solo iluminaban una pequeña burbuja de agua. Más allá comenzaba una oscuridad absoluta. En algunas grabaciones, el sedimento parecía moverse como si algo hubiera pasado cerca. También aparecían formas en los límites de la imagen, desapareciendo cuando la cámara se orientaba hacia ellas. No existe evidencia de monstruos gigantes en la fosa. Aquellas sombras podrían ser partículas, corrientes o efectos producidos por la iluminación. Pero algo sí cambió. Antes, cualquier forma desconocida era descartada porque se asumía que casi nada podía vivir allí. Esa explicación ya no es suficiente. Ahora sabemos que existen organismos complejos, rápidos y relativamente grandes en el fondo. Y apenas hemos observado una fracción diminuta. La fosa de las Marianas se extiende durante más de 2.500 kilómetros. Las grabaciones representan solamente pequeños puntos de luz dentro de una región enorme y casi completamente inexplorada. El pensamiento más inquietante no es que hayamos descubierto algo extraño, es que todavía no hemos visto realmente ese mundo. El problema del alimento. Existe además una pregunta que los científicos todavía no han resuelto por completo. Si el fondo está tan lleno de vida, ¿de dónde procede toda la energía? La nieve marina no parece suficiente para alimentar una comunidad tan activa. La cantidad de materia orgánica que llega desde la superficie no coincide fácilmente con la abundancia observada. La quimiosíntesis podría explicar una parte, pero no se han encontrado fuentes hidrotermales en todas las zonas donde existe vida. Tal vez haya fuentes químicas de energía que todavía no hemos detectado. O quizá los ecosistemas profundos reciclen los nutrientes con una eficiencia extraordinaria, aprovechando una y otra vez pequeñas cantidades de materia. Si fuera así, el lugar que considerábamos un desierto podría ser uno de los ecosistemas más eficientes y estables del planeta. La verdad es que todavía no lo sabemos. Podemos observar un mundo lleno de organismos mediante cámaras de alta definición, pero no comprendemos completamente qué lo mantiene vivo. Nuestra basura llegó primero. Las cámaras encontraron una última cosa en el punto más profundo de la Tierra, y quizás sea la más perturbadora. Cuando el sumergible alcanzó el fondo del abismo Challenger, las luces iluminaron una bolsa de plástico y un envoltorio de golosinas sobre el sedimento. A casi 11 kilómetros de profundidad, en el lugar que imaginábamos completamente aislado, nuestra basura ya estaba allí. Había llegado antes que nosotros. Cuando los científicos estudiaron algunos de los anfípodos, encontraron microplásticos dentro de sus cuerpos. La contaminación vertida en la superficie no solo había descendido hasta el fondo, también había entrado en los organismos que vivían allí. Antes de confirmar la existencia de aquel ecosistema, ya lo habíamos contaminado. Llegamos al fondo del mundo 2 veces, primero mediante nuestros residuos, después mediante un submarino. Durante generaciones afirmamos que el océano profundo estaba muerto. Estábamos equivocados. Es un lugar vivo, diverso, rápido y mucho más extraño de lo que imaginábamos. Las cámaras registraron criaturas pálidas desplazándose por aguas que deberían haberlas destruido. Mostraron comunidades completas donde esperábamos un desierto. Revelaron organismos adaptados a presiones imposibles. Y aún así, no podemos explicar por completo de dónde procede su alimento. Tampoco sabemos qué habita más allá de los pocos metros iluminados por nuestras cámaras. Las imágenes disponibles son como una vela encendida en una oscuridad que se extiende durante miles de kilómetros. Todo lo demás continúa allí abajo, fuera del alcance de la luz. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, aquel mundo sigue funcionando en completa oscuridad. Si tanta vida permaneció oculta en el lugar que considerábamos vacío, queda una pregunta. ¿Cuántas otras cosas hemos entendido mal? Cuéntame en los comentarios qué crees que todavía puede estar esperando en las profundidades. Y si esta historia cambió, aunque sea un poco tu manera de imaginar el fondo del océano, suscríbete y acompáñanos. Porque apenas estamos comenzando a explorar. Y el océano profundo es un lugar inmenso.